Démosle un aplauso al Rey de Gloria en esta noche. Pueden tomar asiento. Ok. Vamos a estar hablando, vamos a estar ampliando nuestro marco conceptual y vamos a estar renovando nuestra plataforma espiritual. Y abrir nuestro corazón es muy importante para permitirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que haga en nuestras vidas todo lo que tenga que hacer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No solamente recibir esto con una buena aceptación intelectual, sino también con lo más profundo del corazón. Lo que Dios te quiere hablar en esta noche no solamente tiene que ver a nivel de tu intelecto, no solamente a nivel de la parte afectiva, sino que Dios quiere tocar lo más profundo de tu ser, lo más profundo de tu corazón, lo que nosotros le llamamos la hondura del ser, aquel lugar espiritual donde está Dios viviendo, donde Dios está allí aposentado por el poder de Cristo y del Espíritu Santo. Amén. Hay tres cosas. Mira, antes de que la gloria de Dios se derrame sobre una vida, antes de que el Espíritu Santo haga cosas maravillosas y poderosas en una iglesia, en una vida particular o en un ministerio, hay tres cosas que Dios quiere restaurar. Es la santidad, el amor y el poder. Diga, santidad, amor y poder. Tres cosas que cuando Cristo vino las manifestó abiertamente y deliberadamente. Él vino a liberar al pueblo del pecado. Él derrotó nuestros pecados. Él vino a hacernos libres. Él con su sangre limpió nuestros pecados. En la cruz del Calvario crucificó nuestros pecados. Y hoy nosotros, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, podemos iniciar un proceso de cambio y de transformación. A tal punto que Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Y la santidad es algo activo. Y yo quiero decirles algo: Dios es nuestro mejor amigo en el proceso de alcanzar la santidad. Si hay una persona más interesada en que nosotros experimentemos de una vez por todas la libertad del pecado, es el Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que es muy importante que nosotros entendamos esto. Segundo, Dios quiere restaurar el amor. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin amor nada soy. Si yo repartiese todo mi cuerpo, mis bienes y lo diese para los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Es muy importante que el verdadero amor, el amor ágape de Dios, sea restaurado en la iglesia. Ir más allá del amor filius, que el amor que tiene que ver solamente con los sentimientos o afines de familia. Hay que ir más allá del amor logiazo, del amor que tiene que ver solamente con el intelecto. Hay que ir al amor ágape. Ágape significa clavarse un puñal para que otro viva. Cuando Dios dice que Él te amó con amor ágape, simple y llanamente significa que Él está dispuesto a morir para que tú seas bendecido y tú vivas por el poder de su gloria y de su presencia. Y lo tercero que Dios quiere restaurar es el poder. Pero recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? Poder. No solamente es suficiente, no solamente debemos quedarnos en la dimensión del amor, sino también hay que dar poder del Espíritu Santo. Hay que hacer las cosas en el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que sana enfermos, es el Espíritu Santo que echa fuera demonios. Y una iglesia en el poder del Espíritu Santo, nada ni nadie la va a detener. Tres cosas que Dios quiere restaurar en una vida. Diga: la santidad, el amor y el poder. Todos son dones y son bienes que Cristo le da a su pueblo. Ahora, hay 6 cosas que están destruyendo la humanidad. Están destruyendo al hombre y a la mujer, a la familia. 6 cosas que están literalmente haciendo un caos y un abismo en la sociedad. La primera cosa es el temor. Dios tiene que venir a nuestra vida de una manera poderosa y liberarnos del temor. De hecho, hemos estado haciendo cruzadas sobre el temor y hemos estado yendo a iglesias para orar única y exclusivamente del temor. Un ejemplo: si Dios le dice en esta noche a este joven que está aquí
que lo va a usar poderosamente y que por medio de él va a traer mucho pueblo, y que Dios va a usar sus manos para sanar enfermos, y que cuando abra su boca, él va a abrir la boca y va a salir la palabra del Espíritu Santo y Dios lo levanta poderosamente. Amén. Solamente hay una fuerza que lo puede tener a él sentado sin hacer absolutamente nada de lo que Dios le ha dicho que va a hacer. ¿Cómo se llama? El temor. El temor te paraliza y no te deja avanzar. Por eso es muy importante que entendamos esto del temor. Segunda cosa que está destruyendo: la murmuración. La murmuración paraliza literalmente la obra de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo al pueblo: avancen, y cuando hubo murmuración entre ellos, Dios dijo: deténganse, no pueden continuar. Alguien ha murmurado. La iglesia primitiva comenzó a crecer y a crecer hasta que hubo murmuración entre las viudas de los griegos y de los judíos, y la iglesia dejó de crecer. Y Dios le dice a Pedro: mira, no es bueno que nosotros estemos aquí haciendo el trabajo que deben hacer otras personas y estemos descuidando la oración y la palabra. Así que vamos a dedicarnos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y a no permitir que la murmuración siga deteniendo el crecimiento del cuerpo de Cristo. Tercera cosa que está destruyendo: la codicia. En todos los niveles, en todos los aspectos de la vida, la codicia se ha apoderado del corazón del ser humano. Desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes se ven minadas por la codicia. Tercera cosa, no voy a hablar de ninguna de estas, no. Temor, murmuración, codicia. Hay otra cosa que también está utilizando el enemigo para destruir la sociedad, y es la enfermedad. La enfermedad. Tú miras el crecimiento, sobre todo de las enfermedades cardiovasculares. La diabetes y el cáncer están arrasando literalmente con las poblaciones. La enfermedad es un mal social. No solamente es un mal social, es algo psicológico, es político, que lo tenemos que afrontar en todas las esferas de la sociedad. Dios le dio a la iglesia una autoridad y le dio un poder para que en el nombre de Jesús de Nazaret echen fuera demonios y sanen los enfermos por el poder de su gloria y de su gracia, para demostrarle a la ciudad, para demostrarle a las naciones que Jesucristo es Rafa. Él es el sanador de su pueblo. Pero la iglesia tiene que ocupar su lugar. Quinta cosa, y aquí me quiero detener, y de esto se va a tratar todo este taller que vamos a tener estos 3 días. Lo que más mal está causando dentro del cuerpo de Cristo: la fornicación. Un mal que ha destruido ministerios poderosos, gente ungida, gente llena del poder y del Espíritu Santo, avivamientos completos que fueron de mucha bendición para muchas generaciones, fueron paralizados y destruidos por la fornicación. Hicimos una encuesta estadística. Tenemos en un grupo de jóvenes de más de 2,000 jóvenes, de los cuales el 75% habían tenido experiencia homosexual. Estoy hablando de jóvenes de iglesia, no estoy hablando de jóvenes de la calle. De 10 pastores, 9 habían tenido algún tipo de experiencia sexual. De las personas que se convierten a Cristo y llegan a la iglesia, de 100 personas, 99.9 han tenido algún tipo de experiencia sexual antes de los 18 años. Ministerios muy grandes y muy poderosos. Gente que está perdiendo bendiciones asombrosas, herencias espirituales que han sido entregadas y dadas al cuerpo de Cristo, que están retenidas en Dios, están suspendidas en Dios por causa de la fornicación.
Espero que durante todos estos días ustedes abran su corazón, abran su ser y lo más importante, abran su espíritu. Se quedaron como tensos cuando dije fornicación, se quedaron como tranquilos. Hoy vamos a ampliar muchos conceptos, vamos a aprender mucho y vamos a pedirle al Señor que nos toque profundamente. ¿Cuántos lo quieren hacer? Bueno, levante su mano y haga esta oración conmigo. Créanme lo que es un tema fantástico y es un tema muy interesante. Amado Dios, te doy gracias en esta noche. Señor Jesús, vivifícanos. Abro mi mente, abro mi corazón para que tú llenes nuestra vida, para que tú llenes nuestro ser. Enséñame a entender, a comprender qué tiene que ver este tema con mi transformación y mi renovación. Amado Espíritu Santo, por la sangre de Cristo oro, para que todo sea roto, toda oscuridad del diablo se vaya en el nombre de Jesús. Toda mente cautiva, toda mente atrofiada, toda mente atada por el poder de Satanás, sea ahora mismo liberada en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios, oro para que tú sanes heridas en esta noche, para que tú, Señor, lleves al pueblo a renunciar al oculto y a lo vergonzoso. Señor Jesús, en esta noche oro para que la santidad, el amor y el poder de Dios sean fundamentando la vida y el corazón de cada persona en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Qué es la fornicación? Primero quiero que nos van a ayudar con unos textos, creo que por allá. En 1 Tesalonicenses, ¿por dónde sale el muchacho? Por allá. Ok, 1 Tesalonicenses 4, verso 3. 1 Tesalonicenses 4, verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, o que te apartes de la fornicación. Leo de nuevo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Y aquí viene mi primera pregunta: ¿será que la voluntad de Dios no es que yo deje de mentir? Claro. ¿Será que la voluntad de Dios no es que yo deje de robar? Claro, por supuesto. ¿Será que la voluntad de Dios no es que yo deje la rebeldía? Claro que sí. Pero aquí puntualiza una sola cosa: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te apartes ¿de qué? Es un sentir que hay en el corazón del apóstol Pablo. Yo quiero que el pueblo y que cada persona que tiene a Cristo como su Salvador se aparte de la fornicación. ¿Qué es la palabra fornicación? ¿Qué significa fornicación? La palabra hebrea sanun, significa infiel o idólatra. Diga, infiel o idólatra. De nuevo, infiel o idólatra. Por eso vamos a ver en la Biblia por qué razón a los fornicarios o al que fornica se le llama idólatra. Eso tiene un sentido muy poderoso. La gente cree que la fornicación tiene solamente que ver con el cuerpo. Eso es una gran mentira. Que tiene que ver solamente con un acto sexual. Eso es mentira. Para que algo sea idolatría, significa que tiene que ver con el mundo espiritual. La idolatría en el Antiguo Testamento era considerada una contaminación espiritual, algo que tenía que ver con el corazón. Más específicamente, ¿qué era la idolatría? Tomar lo santo y usarlo para cosas que no eran divinas, o darle a lo profano lo que le pertenecía a Dios. En el Antiguo Testamento eso significaba la idolatría. Por eso se llamaba infiel. A la persona fornicaria se le llama infiel o idólatra. ¿Qué otro significado tiene? Pornos, diga, pornos. La palabra griega pornos
o porneia o pornería simplemente significa apertura, nada más. Por eso esta generación de hoy en día es una generación porno. ¿Qué significa que es porno? Que es una generación con una mente abierta sexualmente, nada más. Otro término que también podemos entender de porno o porneia significa lujuria, diga lujuria, o deseo indebido. Entonces, la fornicación es anún, que significa idolatría. Es pornos o porneia, que significa libertad o apertura de mente o lujuria indebida. Eso significa fornicación, nada más. Etimológicamente hablando, solo significa eso, nada más. Voy a explicarlo. La fornicación es una contaminación espiritual. Es una transgresión y un pecado que tiene que ver con todo lo relacionado con el cuerpo. Diga cuerpo. O todo lo que está fuera de lo establecido por Dios con el cuerpo humano. Cualquier cosa que Dios no haya establecido para el cuerpo puede considerarse como fornicación. Tengo aquí, tiene un concepto, dice aquí, la fornicación es un concepto singular, fornicación, pero que abarca muchos significados. La fornicación es lujuria, lascivias, impureza, desorden sexual, mal uso del cuerpo, uso indebido del cuerpo, exhibiciones, relaciones con el mismo sexo, sexo en la red, masturbación, sexo con instrumentos, sexo con animales. Hay una serie de definiciones. Todo lo que sea indebido con el cuerpo se le llama como fornicación, nada más. En la Biblia así se considera la fornicación. Por ejemplo, hay fornicaciones que tienen que ver con los ojos. A la fornicación que tiene que ver con los ojos se le llama lascivia. ¿Recuerdan a Jesús cuando los fariseos le dicen: hey maestro, nosotros no hemos adulterado? Y Jesús le dice: cualquiera que mira a una mujer, que la mira con lujuria, ya adulteró en su corazón. Entonces, hay fornicaciones que tienen que ver solamente con los ojos. Hay gente que no necesita acostarse con alguien, solamente con mirar ya está fornicando. Hay fornicaciones que tienen que ver con la mente, como la lascivia. Tienen que ver solamente con el pensamiento, nada más. No necesitas tú ir a una cama, no necesitas acostarte o tener un contacto sexual con alguien. Hay fornicaciones que tienen que ver con los ojos, tienen que ver con la mente. O como el apóstol más adelante lo vamos a ver, le llama también la inmundicia y estas cosas. Hay fornicaciones que tienen que ver con el cuerpo más específicamente. Por ejemplo, hay un tipo de fornicación, el zoofilia, el querentofilia, el pedofilia, que tienen que ver solamente con el cuerpo. Hay fornicaciones, por ejemplo, entre mujeres, mujeres con mujeres. Eso es un tipo de fornicación que se llama lesbianismo. Hombres con hombres, pues es lo que nosotros le conocemos como las relaciones homosexuales. Hay fornicaciones, por ejemplo, ¿cómo se llama esta fornicación? Cuando un hombre tiene una mujer y después consigue otra. A esa fornicación se le llama adulterio. El adulterio no es una palabra que esté intrínsecamente ligada con lo sexual. Por ejemplo, yo puedo tener un libro y adulterarlo. ¿Qué significa adulterarlo? Aumentarle una hoja. Puedo tener leche. ¿Qué significa adulterar la leche? Echarle más agua para que se vea bastante. La palabra adulterio simplemente significa aumentar. Cuando un hombre tiene una mujer y aumenta a otra, ¿cómo se llama esa clase de fornicación? Adulterio. O al revés, cuando una mujer tiene un marido y a esa relación aumenta a otra, está aumentando, esa clase de fornicación se llama adulterio. Cuando un joven utiliza sus manos para tener algún tipo de placer sexual, esa fornicación se llama masturbación.
Mira, yo te puedo describir miles de fornicaciones, cientos de fornicaciones en la Biblia. Fornicaciones que implican una cosa, fornicaciones que implican otra cosa. Hay miles de fornicaciones. Y no quiero entrar en muchos detalles, ¿no? Pero tú sabes que el tema es bastante amplio. Entonces, la fornicación, que es un término singular, abarca cientos de significados. Por eso el apóstol Pablo dice: pero a causa de las fornicaciones, bueno es al hombre tener. A causa de las fornicaciones que se pueden dar en la vida de una persona. Entonces, primer punto que quiero que entiendan hoy: la fornicación abarca un sinnúmero de conceptos. Bueno, usted ve al homosexual, ve a la lesbiana. Bueno, ellos están en un tipo de fornicación. Pero usted que está en la iglesia y está viendo a las hermanitas con la mente, con el pensamiento, usted también está en fornicación. Usted que está haciendo cosas con sus manos, usted también está practicando la fornicación. Usted que no controla sus ojos, usted también está fornicando. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Están aquí conmigo? ¿Cuántos dicen amén? A ver, démosle gloria al Señor bien fuerte. Entonces, la fornicación abarca un sinnúmero de conceptos. Por eso significa infiel, significa apertura. Siempre mente abierta, open mind, mente abierta, mente abierta. Ahora, vamos a descubrir algo. ¿Qué tenía en el corazón del apóstol Pablo? ¿Qué había en el corazón del apóstol Pablo? Mira, ningún apóstol exhortó tanto a que los creyentes se aparten de la fornicación como el apóstol Pablo. En toda carta que él escribe hay una advertencia contra la fornicación. Yo cuando leí eso dije, wow, ¿y por qué no me di cuenta de esto? ¿A qué hora pasó esto? Entonces, vamos a hacer la primera lectura bíblica. Efesios, capítulo 5. Primera lectura bíblica. Hoy voy a hablar solamente del marco conceptual. Mañana hablaré de los casos bíblicos y el sábado haremos los talleres y el domingo Dios los bendiga. Me voy para mi casa. Oye, yo te quiero decir una cosa. Nuestra iglesia experimentaba crecimientos poderosos, pero en algún momento algo pasaba y yo no entendía. Como que ¡puf! Y yo miraba a los jóvenes. Algo pasa en la gente. Algo está pasando con el pueblo. Cuando Dios me llevó a la palabra, porque primero voy a la palabra y comienzo a descubrir todo lo que Dios tiene para su pueblo y cómo solo a través de la fornicación el pueblo puede quedar fuera de esa bendición, yo me daba contra la pared. E inicié un proceso de restauración y bendición, que es algo de lo que ustedes van a escuchar esta noche. Efesios capítulo 5, verso 3, primer texto dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías. El verso más adelante. Pero mira lo que dice el capítulo 5, verso 3. Y tú puedes leer toda la lista adelante. Dice: pero fornicación y toda inmundicia, ojo, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene. O sea, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Que la fornicación qué? Ni siquiera se nombre. Que ni siquiera la mencionemos dentro. En el verso 5, Efesios 5:5, estamos haciendo lecturas textuales.
Porque sabéis esto, el verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro tiene, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Leo de nuevo el 5:5. Pero sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El verso 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El verso 5, quiero que puntualicemos el verso 5. ¿Cuántos quieren recibir su herencia en Cristo? Solamente hay una cosa que te detiene. Dice, pero fornicación o inmundo avaro no tiene herencia. Ya más adelante voy a hablar de la herencia espiritual que como iglesia nosotros podemos reclamar en el nombre de Jesús de Nazaret. Digan amén. Esa es la primera cita bíblica. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3, verso 5. Entonces, Efesios es contundente. ¿Qué dice Colosenses 3, 5? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. O sea, no solamente Pablo a la iglesia de los Efesios le dice, oye, dejen esa cosa, sino también a la iglesia de Colosenses. ¿Qué le dice? Haced morir, ¿qué? Lo terrenal. ¿Y qué es lo primero que nombra? Fornicación e impurezas. Vamos a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 19. Mira, tú no me puedes decir que es una coincidencia que el mismo escritor, el mismo apóstol, a 3 iglesias diferentes les escriba lo mismo. Tú no me puedes decir que es una coincidencia. Hay algo en la mente de él. Dice Gálatas capítulo 5, verso 19: y manifiestas son las obras de la carne. Las 4 primero que menciona: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. O sea, que a la iglesia de Éfeso, ¿qué le dice Pablo? Cuidado con la fornicación. A los de Colosenses, ¿qué le dice? Dejen la fornicación. Y a la iglesia de Gálatas le manifiesta, chicos, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Vamos a otra carta más. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Ahora, el mismo apóstol, guiado por el Espíritu Santo, el mismo escritor, 4 iglesias diferentes, y a todas les dice lo mismo. Una iglesia más. Vamos a Primera de Corintios, otra iglesia, capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y bueno, y ahí ya describe un sinnúmero de cosas. El verso del mismo capítulo, el verso 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto a la uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo
No es. Diga, no es. De nuevo, no escucho, no es. Mira, tú me puedes decir cualquier cosa. A la iglesia de Éfeso le dijo lo mismo. A la iglesia de Colosenses le dijo lo mismo. A la iglesia de los Gálatas le dice lo mismo. A la iglesia de Corintios le dice lo mismo. El cuerpo no es para la fornicación. Cuando tú a una persona le dices algo, pero cuando se lo dices por segunda vez, es un énfasis. Por tercera vez, por cuarta vez, wow, significa que hay algo en el corazón. Hay algo que tiene que ser revelado. Hay algo que tiene que ser manifestado. Leamos continuemos con el verso 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Esto te lo voy a explicar más adelante. ¿Por qué el cuerpo no debe ser utilizado para la fornicación? Sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Vamos a saltarnos al verso 18. Estoy solamente haciendo las lecturas bíblicas. Huir de la fornicación. Ojo, ¿de qué debo huir? Y mira lo que dice aquí, que hay una revelación más poderosa que te la voy a explicar más adelante. Cualquier otro pecado que el hombre cometa no tiene nada que ver con el cuerpo. Amén. Bueno, si yo te miento a ti, estoy pecando contra ti. Si yo levanto falso testimonio, bueno, estoy pecando contra ustedes. Si yo te robo, te estoy haciendo un perjuicio. Ok. Pero solamente hay un pecado que atenta directamente con el cuerpo: la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y cuando entiendes que el cuerpo le pertenece al Señor para habitarlo por el Espíritu Santo, y cuando tú utilices ese cuerpo para la fornicación, tú no tienes idea de lo que está pasando en el mundo espiritual. Ni siquiera te imaginas la dimensión espiritual de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa o la mujer está fuera, pero solo un pecado. Y yo voy a ir entrando en detalles. ¿El cuerpo es templo de quién? ¿De quién? ¿Y la fornicación contra quién peca? ¿Y el cuerpo es templo de quién? ¿Tú sabías que la fornicación es un pecado contra el Espíritu Santo? El famoso pecado de blasfemia. ¿Tú sabías eso? Por eso la Biblia dice: si alguno destruye o pega contra el cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el cuerpo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estoy como viéndolos, como que me miran, como que no me miran. Pero es muy sencillo, mira, está muy claro. La Biblia dice que el que peca contra su propio cuerpo, o puedes cambiar el término, lo puedes cambiar. Esto más adelante lo vas a entender. El que practica la fornicación peca contra su templo. Ya, es más sencillo. O más adelante: el que practica la fornicación está pecando contra el templo real y vivo del Espíritu Santo. Porque quiero que entiendas que el Dios real, el Dios viviente, no habita en templos hechos por manos, no habita en construcciones hechas por hombres. El Dios viviente, el Dios todopoderoso, solo habita en un templo, y es en un templo viviente. Y ese templo viviente es mi cuerpo. Por eso este cuerpo no es para la fornicación. Este cuerpo es para ¿quién? Es para que el Espíritu Santo lo llene. Es para que el Espíritu Santo lo habite. Y cuando yo peco en fornicación, estoy pecando contra la habitación de Dios.
Pero eso es algo que lo vamos a ir revelando poco a poco. 5 textos bíblicos, 5 escrituras bíblicas. La Biblia dice, cuando algo está en la Biblia es un texto. Cuando está 2 o 3 veces, una enseñanza. Cuando pasa de 5, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo habla Jesús, Pedro y Pablo, es una doctrina. Por lo tanto, lo que te estoy dando aquí es una doctrina bíblica. Una doctrina bíblica. Vamos a leer otro texto muy interesante. Ya pasamos por la de Corintios. Vamos a ver ahora la carta a los Romanos. Estamos haciendo hoy solamente introducción bíblica. Nada más. Solamente introducción bíblica. O sea, te voy a convencer de lo que te voy a hablar. Está en la Biblia. Y es bíblico. ¿Ok? Chévere. Romanos, capítulo 1. ¿Cuál fue el pecado de esta generación? La fornicación o la infidelidad. Romanos 1, porque te quiero que entiendas que la fornicación está muy ligada a la idolatría y a todas esas cosas raras que tienen que ver con adorar a falsos dioses y a todas esas cosas. Por eso a los fornicarios se les llama infieles o idólatras. Y donde hay fornicación hay idolatría, y donde hay idolatría hay fornicación. Eso está ligado porque fue un castigo que Dios mandó a la humanidad y lo vamos a ver. En Romanos capítulo 1, verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Y ya que cambiaron la gloria de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la justa retribución por su extravío. Amén. Hemos leído la carta a los Efesios, hemos leído la carta de Pablo a los Colosenses, hemos leído la carta de Pablo a los Gálatas, hemos leído la carta de Pablo a los Corintios, ahora hemos leído la carta de Pablo a los Romanos, sin contar la de Tesalonicenses y la de Apocalipsis y la de Judas. Y nos damos cuenta que hay una urgencia en el corazón del apóstol. ¿Cuál es? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos ¿de qué? Repita de nuevo, a ver, este texto tienen que aprendérselo de memoria. Tienen que aprendérselo de memoria porque es una de las condiciones de esta escuela. Y este está en para que lo pongas allí, 1 Tesalonicenses 4:3. 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. ¿De qué? Del ponero, de la pornería, de la porneia. Aquí está el texto. Bajo ningún criterio Dios va a negociar con la fornicación.
Yo Pastor Adams, en una iglesia enseñé, la gente me preguntó, bueno, Tito, ¿de dónde salió la fornicación? Y cuando le enseñé a la iglesia que la fornicación fue el primer pecado de Satanás y de Lucifer, la gente se quedó asombrada. Pero eso lo vamos a ver aquí. ¿Cómo la fornicación degeneró al primer ángel? Ahora, tenemos que liberar nuestra mente de que la fornicación es solamente algo biológico sexual. Es una condición espiritual y es una condición de la mente que vamos a irla desarrollando a medida de que ampliemos todo este concepto. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a puntualizar cosas aquí y con eso ya voy cerrando esta parte, ¿no? Primero, ¿qué es la fornicación? Es una obra de la carne. Amén. La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. La fornicación es una obra de la carne. Donde quiera que haya fornicaciones o impurezas, allí está el brazo de la carne trabajando. Donde quiera que la fornicación esté tomando las vidas de las personas, la mente, allí está el poder de la carne operando de una manera dinámica e irresistible. Donde quiera. Leamos ahora sí los textos que vimos en Gálatas capítulo 5, verso 19. Vamos a puntualizar. La fornicación es una obra de la carne. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Más fuerte. O sea, no creas tú que es una debilidad de la humanidad, de tu ser. La fornicación es una obra de la carne. Cuando las personas están bajo este poder, porque es un poder espiritual, es una energía que toma la mente, la persona entra automáticamente en una esclavitud. Entonces, la fornicación es una obra de la carne. Colosenses capítulo 3, 5 y 6. Vamos a fortalecerlo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo se le llama? Lo terrenal o lo carnal. Este término terrenal también me gusta porque se lo utiliza para hablar de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es animal, terrenal y ¿qué? Diabólica. Entonces, la fornicación pertenece a lo terrenal, a lo diabólico dentro de la iglesia. Entonces, es una obra de la carne, es algo terrenal y diabólico. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque estás de acuerdo, ¿no? No de alegría, sino porque estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces, la fornicación es una obra de la carne, algo terrenal. Y ojo lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir. No es que es, Señor, ven, quítame esto. No. Señor, libérame de este aguijón que me has dado. No. Hacer morir significa que yo tengo que hacer morir las obras de la carne. Es una orden que Dios me está dando. Yo tengo que hacer morir la obra de la carne. Por eso el apóstol dice: haced morir las obras de la carne. Tiene que ver con mi decisión. Tiene que ver con lo que yo creo y con lo que yo pienso. Y vamos a mirar ahora, ¿qué otra cosa es la fornicación? La fornicación es algo que va a mantener estéril. Aparte que es una obra de la carne, es una obra de esterilidad. Siempre una persona va a ser estéril espiritualmente, y vamos a leerlo bíblicamente. Efesios 5, 3 y 5. Efesios capítulo 5, 3 y 5. Estos son estudios bíblicos muy interesantes. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto,
que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario o inmundo tiene herencia. Estoy sorprendido hoy en día cómo los cristianos reclaman la herencia que les pertenece, y estoy de acuerdo con eso. Por ser hijos de Dios tenemos una herencia aquí en la tierra y tenemos tierra que poseer. Amén. Y Dios nos ha dado como herencia la primicia, y no solamente las primicias, nos ha dado como herencia la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Nos ha dado el poder, la manifestación del Espíritu como herencia, y como hijos de Dios tenemos que tomar nuestra herencia. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la fornicación, que no me engañe, dice, que ningún fornicario va a tener herencia en el reino de Cristo. Ninguna persona que practique, que esté bajo el poder del espíritu de fornicación, va a tener la herencia de Dios. Y yo creo que esto está dejando a muchos cristianos fuera de una bendición muy grande. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que, aparte de que la fornicación es un pecado, la fornicación es una contaminación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, de esa manera, como contaminación, tú tienes que entender muchos textos en el Antiguo Testamento. Cuando una persona era encontrada en pleno acto de fornicación, cualquiera que fuese, la persona tenía que ser quitada de ese lugar, tenía que ser traída, juzgada y ser apedreada, porque de esta manera se estaba limpiando, santificando la tierra. ¿Por qué razón? Porque la persona que fornicaba no solamente contaminaba su casa, sino que contaminaba la tierra. Por esa razón, el fornicario tenía que ser desarraigado. Y al ser desarraigado o echado, no podía tener acceso a la herencia del padre por causa de la fornicación. Porque aún la herencia que el padre le dejaba estaba bajo ese poder de contaminación. Por eso en el Antiguo Testamento había que apedrearlos para de esta manera quitar la contaminación del pueblo. Ahí toma vida este texto, que ningún fornicario tiene herencia en el reino de Cristo. Ahora, obvio, no vas a ser apedreado, pero espiritualmente los poderes del siglo venidero, la manifestación de Dios que Él tiene a través de tu vida para esta generación, para provecho, para que el reino crezca, hasta eso se va a ver detenido por causa de la fornicación. ¿Qué te quiero decir? Tú puedes ganar un rato de placer, unos segundos de placer, pero vas a perder una herencia que Dios te ha dado como hijo de Dios y como hijo de gloria, para manifestar en estos tiempos las bondades, las riquezas y la gloria de Cristo Jesús. Entonces, Jesús mismo dice: el reino ha venido. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas están añadidas. En Jesús el reino viene a nuestra vida. En Jesús el reino se manifiesta. Por eso lo primero que tiene que haber en nuestra vida es un cambio de actitud, o sea, un cambio de paradigma tocante al tema de la fornicación. Con eso no se juega. Eso es algo muy serio. Eso es algo que tenemos que abordarlo con toda la concentración y con toda la atención para nosotros poder ser bendecidos en la dimensión que Dios quiere. Eso dice Efesios, 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquel que viene por el poder de Cristo. No erréis. O sea, que nadie te engañe con palabras vanas, ni
los fornicarios e idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ahí repite, corrobora, el reino de Dios. El apóstol Pablo, en su secuencia de exhortación, le dice a la iglesia de Éfesos: oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento sepáis cuál la riqueza de gloria de su herencia en los santos. O sea, cuál es la herencia que Dios le ha dado a cada persona, cuál es la herencia poderosa que Dios le ha dado a la iglesia. Pablo ora para que esa herencia le sea revelada, pero más adelante le dice: pero no cometan un error, no se dejen engañar. Ninguna persona que esté viviendo en fornicación, que conciba la fornicación como un estilo de vida, va a tener derecho a esa herencia. Entonces, el tema es un poquito interesante y el tema es escabroso. Hay un texto que quiero comenzar a mirar en el Antiguo Testamento, en Oseas. Ya voy a darles un espacio para preguntas, para que no se me queden ahí como. Oseas capítulo 4. ¿Qué hace aparte que es una obra de la carne, aparte que es algo que me aleja de mi herencia, aparte que es una obra de oscuridad? Oseas 4:11 dice: fornicación y vino y mosto quitan el juicio. Yo quisiera que usted haga negocio con un borracho. ¿Por qué no se puede hacer negocio con un borracho? Porque no tiene juicio. Al día siguiente, o sea, su capacidad de pensar, su capacidad de razonar no está apta. Eso hace el vino, el mosto. El borracho pierde las facultades y dice incoherencias. Y si tiene cobardías en su corazón, cuando está borracho saca todo lo que tiene y es el hombre más valiente del mundo. Entonces, el borracho no tiene juicio. El mismo efecto tiene la fornicación. Nosotros en Ecuador decimos una palabra cuando una persona está encaprichada, que está encaprichada, o sea, nadie la saca de allí. Cuando está uno bajo el efecto psicológico neuronal de la fornicación, esa persona no va a entrar en razón. Por eso tú puedes entender por qué grandes ministerios poderosos, gente con mucha bendición, habían alcanzado naciones, Dios les entregó herencia, dinero, muchas cosas. Pero uno dice: bueno, ¿y qué le pasó a este? Y este muchacho con tanto talento y con tantos dones y con tantas, ¿qué le pasó? Bueno, esta es la respuesta. Su capacidad de razonar fue bloqueada. ¿Por qué? Por la fornicación. ¿Qué es lo que Ezequiel dice en el capítulo 20? Que fue lo mismo que operó sobre Israel. Fornicación te hizo errar. Y el ardor de caballo, habla de cuando el caballo está en celo. Y cuando está un caballo en celo, tú tienes que quitarte de ahí porque es terrible. Un caballo en celo es peligrosísimo. Entonces Ezequiel le dice al pueblo: fornicación te hizo errar, fornicación te redujo. Vinieron tus enemigos y te sedujeron, te compraron, te controlaron, te dominaron, te maniataron y tú quedaste contenta. Y ni aún así te arrepentiste, sino que te empeoraste. Habla de que la fornicación hizo en Israel eso, le bloqueó la capacidad de razonar. Y en el momento de la fornicación, ellos se olvidaron todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hizo por liberarlos, las 10 plagas de Egipto, todo lo que milagrosamente y sobrenaturalmente Dios les había dado. Y en un segundo,
Lo perdieron todo. Entonces, la fornicación, ¿qué hace? Bloquea la mente espiritual. Bloquea el espíritu de Cristo. Una persona que está en fornicación, es muy difícil que piense en su espíritu con coherencia. No puede. No puede. Pues, fornicación y vino, ¿qué hacen? Quitan el juicio. Por eso tú miras el caso de Sansón. Cuando miremos casos bíblicos, te vas a dar cuenta cómo en un ratico, el caso de Sansón, venía el Espíritu Santo sobre él y con una quijada mataba a 1000. Era un hombre muy poderoso, ¿verdad? Pero en un segundo de fornicación se bloqueaba. Y Dios le había dicho: mira, a nadie le reveles eso, a nadie le digas el secreto. Pero el corazón de Sansón fue reducido y por unos minutos de placer reveló su secreto. ¿Y cómo terminó? Sin ojos. ¿Qué pasó con David? El gran rey de Israel, poderoso, un hombre conforme al corazón de Dios. Un segundo de lujuria, vio una mujer hermosa y la hizo suya, fornicó, y mire toda la desgracia que trajo a Israel. Los grandes hombres de Dios en la Biblia cayeron por causa de la fornicación. Y en la Biblia está escrito. Y eso nadie lo... Está escrito para nuestra enseñanza. Entonces, si hombres de la talla de Sansón, hombres del poder, de la magnitud de David, en el caso de Salomón, terrible, por fornicación, todo lo que perdió, ¿cómo terminó? ¡Wow! Entonces, hombres de Dios tan ungidos, tan llenos de poder y llenos de gloria, cuando de repente hicieron todo lo contrario, y uno dice: ¿pero qué les pasó? Porque eso hace la fornicación. La fornicación no te deja pensar. Y eso es uno de los casos que ha sido, dentro de los casos que me ha tocado, que he querido ayudar a muchas personas. Es como estar hablándole a una pared. La capacidad de razonar se cierra, la persona se vuelve cerrada. Y ese es el peligro cuando desde ese cerramiento de mente, desde ese cerramiento espiritual, toman decisiones. Terrible. Unos casos, pero vuelvo y repito, verdaderamente alarmantes. Entonces, la fornicación inhibe o paraliza tu capacidad de pensar. 2, inhibe la facultad del espíritu humano. O sea, el Espíritu Santo, por más que esté dentro de ti, quiere comunicarte la revelación para la exhortación, para que salgas de eso, y no puedes oír al Espíritu Santo en tu interior. No puedes. Y también la fornicación reduce la personalidad y la esclaviza. Reyes poderosos que vencieron ejércitos, a la hora de la fornicación cayeron esclavizados, como que si no valían nada. Entonces, la fornicación reduce a la persona, la hace el hombre más poderoso, más ungido, queda así, ¿ves? Chiquitito. Y bueno, y la iglesia es testimonio, históricamente hablando, de todos los grandes hombres de Dios que parecieron que nunca iban a caer, pues lamentablemente por causa de no cuidarse entraron en la irracionalidad de la fornicación, y hoy sus ministerios son solamente parte de la historia. Una cosita más y ya vamos cerrando. La fornicación, de hecho, se la compara, Nahum, pero esto lo tengo yo para mis citas, se la compara con la hechicería. Porque la persona, cuando está bajo el espíritu o bajo el pecado, bajo el estado psicológico de la fornicación, es que la persona está bajo un hechizo. Está reducida completamente, y créemelo que espiritualmente es tremendo lo que pasa allí. Y hay algo que tiene la fornicación también. Estoy hablando de características. La fornicación nunca se sacia. Uno podrá decir: no, aquí paro. Eso es mentira. La Biblia dice en Ezequiel
que la fornicación nunca se sacia. Dice la palabra, fornicaste también con los asirios y por no haberte saciado, fornicaste con ellos y tampoco se saciaste, multiplicaste tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco te saciaste y contaminaste toda la tierra a causa de tu fornicación.